En esta mañana, el título del sermón es El Señor va adelante, Él peleará por su pueblo. Y quisiera que comencemos leyendo el texto en esta mañana. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto, y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que estuvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Y cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pit Hairot, frente a Baal Zephón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos de Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedéis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirles, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso atrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera,
y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a derecha y a izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar en su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él, y así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y a Moisés y en Moisés su siervo. En el año 53 antes de Cristo fue un enfrentamiento entre el imperio parto y el imperio romano. El imperio romano estaba en su auge y el imperio romano quería conquistar. Los romanos eran liderados por Craso bajo el emperador Julio César, y ellos subestimaron el poder de los arqueros y de los jinetes expertos y de las tácticas de combate del imperio parto, porque ellos se consideraban más poderosos. De hecho, eran un imperio más poderoso, pero no consideraron aspectos que los llevaron entonces a una derrota humillante. Los romanos murieron 30,000 en esa batalla. Murió Craso, y la ignorancia de los romanos en cuanto a la capacidad que tenía su enemigo les llevó a la destrucción, a la pérdida y a la muerte. Y esta derrota es una derrota recordada porque marca el inicio del debilitamiento del imperio romano. A partir de ahí el imperio romano comenzó a debilitarse a tal punto que terminó en guerras civiles y en el decaimiento final del imperio romano. El ignorar el poder y la capacidad de un enemigo ocasionó la derrota. Hermanos, ¿cuánto más cuando el hombre quiere enfrentarse al Dios Todopoderoso? Y vemos cómo en esta historia Egipto no reconoció el poder del Señor, del Creador de todas las cosas, y por lo tanto terminó en una derrota definitiva para ellos. El título del sermón en esta mañana es: el Señor va adelante, Él peleará por su pueblo. Y deseo que en esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros tenga una convicción en esta mañana. Por medio de lo que la palabra de Dios nos va a mostrar en relación a Dios y a Cristo Jesús, yo espero que cada uno de nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón tenga la convicción de que Jesús es Señor, y por lo tanto confiemos sin temor y estemos firmes. Porque Jesús es Señor, eso debe de generar en nosotros una confianza, el no tener temor y permanecer firmes. Y voy a desarrollar el sermón en esta mañana a través de dos puntos principales. El primero de ellos es que Dios es Señor y entonces debe de ser reconocido para su gloria. Porque Dios es Señor, Él debe de ser reconocido y debe de ser glorificado por eso. Y el segundo punto en esta mañana es que el Señor nos cuida, por lo tanto no debemos de temer y estar firmes. Dios es Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? El reconocimiento del señorío es
el aspecto principal de nuestra fe. Si Dios es Señor, entonces debe de ser reconocido como tal para su gloria. Y ese es el primer punto en esta mañana. En este texto podemos observar cómo Dios ha manifestado su poder. Hermanos, yo me imagino que usted más de alguna vez ha pensado en esto, sobre todo en películas famosas, ¿verdad? Donde se ve esa escena que creo que se quedará corta probablemente de la experiencia de haber estado ahí, donde se ven cosas tan espectaculares como una columna de fuego, una columna que genera una sombra en el día. Pero usted se imagina lo que implicaba estar frente al mar y ver que se abra el mar. Y describe la Biblia que era como un muro al lado derecho y al lado izquierdo. Pero no solamente esa imagen tan trascendental, sino imagínense el hecho de poder caminar en seco. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a alguna playa o algo donde de repente baja la marea, normalmente quedan charcos y quedan vestigios de que ahí se cubre, el mar cubre un territorio. Pero ellos caminaron en seco, no en lodo, no en charco, en seco. Dios quería claramente mostrar extraordinarias manifestaciones de su poder, sobrenaturales. Pero podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios ha estado manifestando su poder. Dios ha mostrado que Él es Señor sobre toda la creación. Y lo sigue haciendo aquí. Dios ha evidenciado la falsedad de los dioses egipcios por las plagas. Dios ha manifestado su poder en juicio. Pero aquí vemos el juicio definitivo de Dios contra los egipcios. Si en algún momento pensamos que las plagas eran suficientes, pues no lo era. Dios tenía que mostrar su justicia, su soberanía, su poder, trayendo un juicio definitivo para Egipto. Faraón creía que él tenía el poder para hacer su voluntad. Faraón creía que los israelitas debían de servirle a los egipcios, ignorando, no por desconocimiento, sino por soberbia y arrogancia, que el Israel le pertenecía al Señor, no a los egipcios. Si a alguien tenían que servir los israelitas, era al Señor, no a los egipcios. Y vemos la soberbia, vemos al punto donde el corazón de Faraón se endurece una vez más. El Señor permite que su corazón siga endurecido y él no quiere reconocer que Él es el Señor. He aquí, versículo 17 del capítulo 14, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirles y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Vemos que el enemigo de Dios, el acérrimo enemigo del pueblo de Dios, iba a ser un instrumento para la gloria de Dios. Faraón iba a glorificar al Señor. Hermanos, ¿qué implica esto? Cuando hablamos de glorificar al Señor, ¿qué significa? Lo que estamos diciendo es que Dios será manifestado en su ser, en su esencia, en sus atributos. Dios iba a mostrar quién es Él a través de lo que haría con Faraón. Dios iba a mostrar que Él es el Señor. Vemos que Él tenía el propósito no solamente de vencer a sus enemigos. Él tenía el propósito de ejercer su poder y autoridad para que se cumpliera un propósito más alto y sublime, que es ser glorificado. Sus enemigos van a ser vencidos, pero Él va a ser glorificado en sus enemigos. Y eso nos habla de la grandeza de Dios. Vemos que Dios manifestó su ser. Dios manifestó ser Señor.
Dios está manifestando ser un juez justo. Dios está manifestando ser santo. Dios está mostrando que Él no tiene por inocente al culpable. Dios está mostrando su justicia. Dios está mostrando su poder, su soberanía. Pero también Dios está mostrando su fidelidad, amor y gracia para su pueblo. Y eso trae gloria a Dios. Dios siempre ha tenido un propósito, el cual sigue existiendo. Y Dios hace todo en congruencia a ese propósito, que es que Él sea glorificado. Y no es porque Dios sea un egocéntrico, porque alguien con una mente afectada por el pecado podría pensar, qué egocéntrico ese Dios. Es que el reconocer la gloria de Dios, el ver la gloria de Dios, es para un beneficio nuestro. Hermanos, ¿acaso Dios es más Dios por vencer a Egipto? ¿Dios es menos Dios por perdonar a Egipto? ¿Por ofrecerles una oportunidad? No una, más de 10 veces. Porque en cada plaga fue una oportunidad. Antes de las plagas, tuvieron oportunidad. Dios es tan bueno que Él no necesita manifestar su gloria, porque Él es glorioso en sí mismo. Como seres humanos y toda la creación no le aumentamos nada a la gloria de Dios. Pero Dios manifiesta su gloria por su bondad. Vemos que la obra de creación misma, vemos este propósito. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros como seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios. Dios es el Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Señor. Y Él en su bondad quiere que las criaturas reconozcan esa verdad para beneficio de las criaturas. No porque Dios sea un egocéntrico. Y en ese contexto, hermanos, vemos la fidelidad de Dios a sus propósitos, los cuales son eternos. Y nada ni nadie podrá detener los propósitos de Dios. Nadie. Nadie. Ni Faraón, ni sus carros, ni sus ejércitos. Sino todo lo contrario. Aún los que tratan de oponerse a los propósitos de Dios serán usados para la gloria de Dios. Así de grande es nuestro Dios. Hermanos, algo que podemos notar aquí es que Dios es Señor de la maldad para su gloria. Dios es Señor de todas las cosas, aún de la maldad. No es que Dios sea el autor de la maldad, sino más bien que Dios en su bondad utiliza la maldad para su gloria. Vemos en el versículo 17 del capítulo 14, yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y todo su ejército. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿La acción que ellos iban a hacer era una acción buena? ¿Qué creen que querían hacer? ¿Perseguir a Israel para felicitarlos por la forma en que habían salido? Pero esa persecución que tenía propósitos malignos, malvados, Dios lo usará para su gloria. Dios estaba obrando en Faraón. Faraón es responsable de su maldad, de oponerse en contra de Dios. Dios obró de tal manera en que él no saliera de ese engaño hasta que él sea glorificado en esa maldad. Dios no es el autor de la maldad del corazón de Faraón, pero Dios quiere usar esa maldad para su gloria. Dios no es el autor del engaño de Satanás en Edén, pero Dios quiere usar esa maldad para su gloria. Dios no es el responsable de las matanzas que hay en las escuelas en Estados Unidos y en otros países. Dios no es el responsable de la hambruna que existe en el mundo. Es la maldad en el corazón de los hombres. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que Dios usa la maldad para su gloria y sus propósitos benevolentes. ¿Se cumplió este propósito? Claro que se cumplió. Y la narración misma nos lo dice, versículo 14 del capítulo
Versículo 24, perdón, del capítulo 14. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Hasta entonces los egipcios recapacitaron y dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Estamos locos. Huyamos ante Israel porque el Señor, el contraste con la frase de Faraón: ¿y quién es este Señor para que yo le obedezca? Huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra nosotros. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Dios es Señor. Y porque Él es Señor, Él merece ser glorificado. Y Él es glorificado aún por sus enemigos. Porque Él es Señor, el verdadero Señor. Hermanos, no solo veamos el lado de la justicia de Dios. La justicia de Dios resalta la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios también resalta la gloria de Dios. Porque Dios salva para su gloria. Dios salva a su pueblo para su gloria. Y su pueblo debía de recordar que ellos habían salido de Egipto, de la esclavitud, porque el Señor los había sacado con mano poderosa. Ellos tenían que recordar eso. Y al recordar eso, hermanos, Dios está siendo glorificado. Porque ellos están reconociendo que no salieron de ahí por su astucia. No salieron de ahí por su capacidad, por el manejo de una espada, por la puntería que ellos tenían con el arco, por la habilidad como jinetes, por las estrategias militares. Ellos no salieron ahí por su astucia a negociar. Ellos salieron de ahí por la mano poderosa del Señor. Y eso trae gloria a Dios. Dios obró sobrenaturalmente, mostró su poder para que los hombres reconozcan que Él es Señor sobre todas las cosas. Versículo 21 del capítulo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera. Hermanos, ¿quién puede hacer que el mar retroceda? Pero Dios hizo que el mar retrocediera. Y cambió el mar en tierra seca. ¡Qué poderoso! Y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. No solo los egipcios reconocerán que Dios es Señor, no solo será glorificado en los egipcios, será glorificado por su pueblo, en la liberación de su pueblo. Y esto nos dice que al salvarse Israel, al liberar de la esclavitud, la forma en que Dios lo hizo, a través de todas estas señales, a través de todo su poder, como lo describe el texto, a través de la mano fuerte, nos muestra la bondad de Dios, pero también la fidelidad de Dios. ¿Por qué Dios estaba haciendo todo esto? Porque Él lo prometió. Y Él es fiel a Él mismo, no importando las circunstancias. No importando qué se oponga a lo que Dios ha dicho, Él va a cumplir. Él es fiel. Él es fiel a Él mismo. Por amor a su nombre, Él lo va a hacer. Y Él está obrando poderosamente. Él está cumpliendo su pacto. Y eso tiene un propósito que va más allá del pueblo. La gloria de Dios. Y me encanta ver cómo termina este pasaje. Vemos en el versículo 30 del capítulo 14, y aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar.
Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor. La manifestación del poder de Dios, de la grandeza de Dios, debe de llevarnos a temer a Dios. A menos que la soberbia, como en el caso de Faraón, nos engañe de tal manera que no contemplemos la grandeza de Dios. Pero si tú contemplas la grandeza de Dios, reconoces que Él es Señor, que Él cumplirá sus propósitos, ese debe de llevarnos a temerle a Él. Y aunque pareciera una historia extraordinaria, pero alguien podría decir, qué hermosa historia, qué impactante historia, pero ¿a mí qué? Hermanos, podemos hacer una analogía en realidad. En ese plan de redención que Dios ha establecido desde la eternidad, que tiene que ver con nosotros hoy. Porque Dios ha obrado no solamente en este momento de una manera poderosa para cumplir sus propósitos. Él obró de una manera con mucho más poder y mucha más gloria en Cristo Jesús para liberar a su pueblo. Él ha utilizado la maldad de sus enemigos para mostrar su poder y su gloria. Él venció a Satanás, lo expuso públicamente en la cruz. Venció a la muerte. Todos sus enemigos reconocen o reconocerán que Él es el Señor. Los demonios reconocen que Él es el Señor. ¿O no recuerda qué hacían los demonios cuando se encontraban con Jesús? Y alguien podría decir, pastor, pero hoy en día hay hombres que niegan, que se rehúsan a reconocer el señorío de Dios. Pero eso no será para siempre, hermano. Porque Dios obrará con justicia para que su nombre sea reconocido. Pero Dios también ha obrado en gracia en la liberación de su pueblo para que su nombre sea reconocido. En aquel momento Dios obró abriendo el mar para generar un camino para la salvación. Pero a nosotros nos ha dado un camino más excelente, que es Cristo Jesús, su Hijo. Él dio un camino para ser salvos de la esclavitud, para librarnos de la muerte, para librarnos de el yugo de ese Señor tan opresor como es el pecado. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús es el camino que nos conduce a la libertad. Jesús es el camino que nos conduce al Padre. Por su sacrificio en la cruz, por su muerte y su resurrección, nuestros enemigos fueron vencidos en la cruz. El propósito del Señor no cambia. El propósito del Señor sigue siendo el mismo. Dios obrará en justicia para que su nombre sea glorificado. Pero Él ha obrado en gracia y misericordia para su pueblo, para que su nombre sea glorificado. Y por eso Pablo, inspirado por Dios, escribe a la iglesia de Filipenses, capítulo 2, creo que es un texto que todos nosotros conocemos, versículo 8 al 11. Está hablando de Cristo Jesús. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Dios? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Si bien es cierto, hoy en día hay personas que no doblan sus rodillas ante Cristo, que no confiesan que Jesús es Señor, un día lo harán. Un día lo harán. Todas las criaturas confesarán que Jesús es el Señor. Hermanos, al igual que Israel, somos llamados a recordar que Dios nos libró con su poder, con su mano poderosa.
nos libró del pecado, nos salvó de la muerte, para que su nombre sea exaltado, para que podamos glorificarle a Él, que es el propósito de nuestra salvación. Y si tú estás aquí, tú estás escuchando este sermón, y tu fe no está en Cristo Jesús, tú no eres creyente en Cristo Jesús, tengo una pregunta para ti. ¿Tú quieres pelear con el Señor o quieres que el Señor pelee por ti? ¿Qué vas a escoger hoy? ¿Tú quieres pelear contra el Señor o tú quieres reconocer que Él es el Señor, glorificar su nombre y que Él pelee por ti? Algo te puedo decir, no quieres enfrentar a Dios. Y si lo quieres hacer, arrepiéntete. Él es todopoderoso, no tienes oportunidad. No hay oportunidad. Mejor hoy arrepiéntete y recibe la gracia en Cristo Jesús para experimentar que Él pelee por ti, para disfrutar de la gracia, que Él te libre con mano fuerte. Y si somos su pueblo, si somos hijos de Dios, que el Señor nos ayude a reconocer día a día que Él es el Señor. Vivamos en adoración y obediencia a Él, hermanos. Agradezcámosle a Él su gran poder que ha manifestado en nuestra salvación. Nuestro llamamiento tiene un propósito, no solo la salvación, sino vivir para la gloria de Dios. Vivir para sus propósitos. Nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, todo es del Señor, todo tiene propósito de que su nombre sea exaltado. Aun si tú no crees. Porque Él se va a glorificar juzgando a sus enemigos. Y Él se va a glorificar mostrando gracia y misericordia a aquellos que por la fe creen en Cristo Jesús. De que vas a glorificar a Dios, lo vas a hacer. La pregunta es, ¿de qué forma lo quieres hacer? Arrepintámonos de nuestros pecados. Reconoce el señorío de Cristo en tu vida. Cuidémonos del orgullo como Faraón, de querer imponer nuestros propios propósitos, de seguir en la necedad, de caminar por nuestros propios caminos. En lugar de eso, reconozcamos que Él es el Señor y sometámonos a su voluntad, porque no hay nada mejor para nosotros que su voluntad. No hay nada más agradable, no hay nada más perfecto, no hay nada más bueno para nosotros que su voluntad. No permitamos que el orgullo nos haga no ver eso. Dios nos ha dado de su gracia en Cristo Jesús para que podamos comprender. Pero es necesario renovar nuestra mente, hermano, para que podamos comprender, para que podamos reconocer que la voluntad de Dios para nuestra vida es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Que solamente en Él podemos encontrar un bienestar. Él es Señor. Él tiene propósitos para tu vida. Él tiene propósitos para su iglesia. Sometámonos a Él. Porque el Señor es Señor. Porque el Señor será glorificado. Por tanto, hermanos, el segundo punto en esta mañana es: no debemos de temer y estar firmes. Dios manifestó su poder, no solamente el derrotar a los egipcios, sino también cuidando a su pueblo. Yo espero que tú hayas notado en la lectura que Dios claramente muestra cómo Él cuida a su pueblo. Cuando salió de Egipto, ¿qué hizo con ellos? Los guió. Dios en su amor dijo: no los voy a llevar por aquí, este camino es un poco más largo, pero si los llevo por aquí se van a ir a topar con los filisteos. ¿A Dios le preocupaba a los filisteos? Le preocupaba la incredulidad del pueblo. Porque sinceramente el pueblo podría decir: Dios, llévanos donde querrás, si nos vamos a enfrentar a los filisteos, ¿qué importa si tú los vas a vencer? Lo vemos en el capítulo 13, versículo 21 y 22. El Señor iba delante de ellos el día
en el día en una columna de nube para guiarles por el camino, y en la noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que estuviera de día y de noche. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios estuvo con ellos. Dios está con ellos. Dios los está guiando, los está cuidando. Dios los está sacando poderosamente, pero también está manifestando su poder en cuidado hacia ellos. Hace algunas semanas nos explicaba Armando que probablemente podrían haber sido, se calculan, 3 millones de personas. Ya se puso a pensar qué tamaño tenía que tener la nube y la columna de fuego para alumbrar a 3 millones de personas caminando. La manifestación poderosa de Dios. No solamente en juicio, en cuidado a su pueblo. Y cuando sus enemigos asediaban al pueblo, Dios estuvo con ellos. De tal manera que Dios se puso entre su pueblo y los egipcios. Si usted va en el parque con su hijo de edad de 3 años y usted ve que viene corriendo un perro a atacar a su hijo, ¿usted qué haría? ¿Lo ocuparía él de escudo para que no lo muerda el perro? ¿O se pondría entre el perro y el niño? Eso es lo que Dios hizo. Dios se puso entre los egipcios y su pueblo y no se encontraron. Vemos el cuidado amoroso de Dios. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. La columna de nube que había ido adelante se apartó y se puso atrás de ellos. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. De tal manera que no se acercaron los unos a los otros. Los egipcios nunca estuvieron ni cerca de alcanzar y de tocar a Israel, porque Dios se interpuso, porque Dios estuvo entre ellos, guardando a su pueblo. Y a pesar de esto, hermanos, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¡Qué mente más retorcida! Ahora entiendo, qué bonito. Nos sacaron de Egipto para venir a morir aquí. Allá, que no hay tumbas allá, ¿por qué no nos dieron el tiro de gracia allá, pues? La pregunta es, ¿algo había hecho Dios para que ellos pensaran así? ¿Había alguna muestra de Dios de una intención mala para ellos, para que ellos pensaran así? ¿Por qué nos ha tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? O sea que Dios les hizo algo malo. Estaban bien en Egipto. ¿Por qué los sacó de Egipto si estaban fenomenal? ¿No es esto de lo que te hablábamos, Moisés, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Padecemos de amnesia, ¿verdad? Los seres humanos. Rápidamente olvidamos cosas importantes. En un segundo, en un par de minutos, olvidaron cientos de años en los cuales ellos estuvieron clamando para que Dios los sacara de Egipto. Cientos de años por un segundo, unos minutos. Por una aflicción que no tiene sentido. ¡Qué contradictorio! Pero así somos los seres humanos. ¡Qué bárbaros estos egipcios! ¡Y qué ingratos! Hermanos, seamos sinceros, así somos nosotros. Y de hecho, parte del llamado en esta mañana es: no seamos como ellos. Que el temor no nos lleve a dudar de Dios.
Porque alguien podría decir, es que si yo hubiera visto con mis ojos esas grandes manifestaciones del poder de Dios, ¿yo cómo habría dudado? Hermano, nosotros hemos visto una manifestación más grande que esta, en Cristo Jesús. ¿Por qué dudar? Cristo es para nosotros como esa columna que se colocó entre nosotros y el pecado. Él se ha colocado entre nosotros y la muerte para que la muerte no nos alcanzara. Sin embargo, es muy humano que al ver la maldad, al ver el peligro, al ver la persecución, al ver los problemas, tengamos temor. Pero hermanos, eso no justifica que el temor nos lleve a dudar de Dios. Que el temor nos lleve a pensar en mal de Dios. Que el temor nos lleve a dudar de los propósitos de Dios. Que el temor nos lleve a dudar del carácter de Dios. Piensa que Dios ha obrado poderosamente para salvarte. Quizás no ha completado nuestra salvación. Y es lo que estaba pasando aquí. Ya habían salido de Egipto. En la mente de ellos era ya, me olvido de Egipto. Y de repente ven 600 caballos corriendo. Usted se imagina cómo se escucha 600 caballos corriendo con carros. Pero no tenían por qué dudar de lo que Dios había dicho. Si Dios había prometido librarles, Él lo iba a hacer con poder. Hermano, no tiene sentido tener temor. Dios ya prometió salvarnos en Cristo Jesús. Más de alguna vez todos hemos pensado, ¿y si yo estoy creyendo cosas que no son ciertas? No dudes, porque Él es fiel. Ante los problemas de la vida, no dudes. Lo que te genere temor, no dudes. Aunque las personas te rechacen, no dudes. Cuando el hacer la voluntad de Dios te genere problemas, no tengas temor. Cuando las cosas no salgan como tú lo quisieras, no tengas temor, no dudes de Dios. No dejes que el pecado te engañe. Dios ha mostrado su poder a favor nuestro. No dudes. No te quejes. No seamos necios. Ay, no, sí que mi vida antes estaba mejor. Ir todos los domingos a la iglesia, levantarme temprano. Yo antes los domingos me acuerdo que me levantaba a las 12 de la mañana. Se había partido a media mañana, yo lo podía ver. No, o sea, antes a la gente le va mejor sin Cristo. Hoy tengo que pagar impuestos, tengo que ser correcto, tengo que hacer esto. No dejemos que el pecado nos engañe, porque es mentira, no estábamos mejor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tenemos vida juntamente con Cristo. No hay nada mejor que eso. Aprendamos de ellos, imitemos la fe de Moisés. ¿Qué les dijo Moisés? No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveráis a ver jamás. Esta frase no le parece conocida. ¿Se recuerda de ella? ¿Qué le dijo Faraón a Moisés? Esta es la última vez que te veré. ¿Y qué le dijo Moisés? Ciertamente así será. ¿Ustedes creen que esta frase no está haciendo recordar eso? No los volveréis a ver jamás. ¿Por qué? Porque el Señor pelea por vosotros. ¿Y yo qué tengo que hacer? Calladito te ves bonito. Deja de quejarte. Mejor ve la grandeza de Dios. Ve cómo Él te va a liberar. Dios nos ha salvado, oh mano poderosa. Él ha peleado por nosotros, hermanos. Mientras nosotros no hemos hecho nada. La gracia de Dios es la que nos salvó. Entonces nuestra respuesta debe de ser no temer, confiar, porque la salvación poderosa de Dios ha obrado, porque Él es fiel a sus promesas. No importa cuánta maldad hay a tu alrededor, confía.
No veas hacia atrás. Contempla la salvación de Dios en Cristo Jesús. ¿Tendremos aflicción como seres humanos? Sí, pero mira a Cristo, pon tu mirada en Él. Recuerda de la mano poderosa de Dios que te ha salvado. En segundo lugar, hermanos, mantengámonos firmes. Contemplemos el propósito glorioso del Señor. Las cosas que podríamos llamar malas, contémplalas con esperanza. Las cosas que nos preocupan, dale gracias a Dios. Porque las cosas que vivimos, a los que amamos a Dios, todas esas cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque esas cosas que muchas veces implican un sufrimiento humano, son usadas por Dios para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, que es el mayor bien que un ser humano puede tener. Por lo tanto, demos gracias. Si tú en este día estás viviendo una situación que te preocupa y que tienes temor, dale gracias a Dios, confiando en que Él es Señor sobre todas las cosas, que Él cuida de su pueblo, que Él es fiel a Él mismo. Dale gracias al Señor. Descansa en confianza en Cristo Jesús por la fe en Él. En momentos de prueba, en momentos de dificultad, mantente firme en tu fe. Pero para eso, tu mirada tiene que estar en el autor y el consumador de nuestra fe. No veas hacia atrás. No veas a los carros. No veas a los jinetes. No importa lo que tú estés viviendo, Él es Señor sobre tu vida. Por lo tanto, sé firme y busca cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Sé un instrumento de Dios para gloria de su nombre. Por eso debemos esforzarnos sin temor, hermanos, de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Debemos de estar firmes en momentos de prueba, en momentos de dificultad. Busca al Señor, mantente firme en tu fe. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios en tu vida sea un testimonio a otros. Porque reconocemos que Él cuida de nosotros. Y cuida poderosamente de nosotros, hermanos. ¿Usted cree que es casualidad que Dios haya dado tantas instrucciones en ese sentido? Le voy a recordar algunas. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Eso debe de hacernos un eco con lo que estamos viendo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Debemos reconocer quién es Cristo como lo hizo Pedro. Esa hermosa declaración sobre la cual es fundada la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo sobre esa roca, sobre esa confesión, sobre ese reconocimiento, la iglesia es edificada y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él es el Señor, por lo tanto, confía en Él. Sus propósitos se cumplirán. Que nuestra respuesta sea esa, el reconocer que Él es el Señor. Que podamos temerle a Él, creer en Él, como lo hizo el pueblo al ver las manifestaciones poderosas. Por lo tanto, hermanos, si Jesús es el Señor, confiemos sin temor y estemos firmes, no importando lo que pase. Amén. Vamos a orar.